Hola, mi nombre es Lucas Codas y voy a proceder a realizar la actividad del curso de diagnóstico. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico me pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volvía a intentar, el otro día y el otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Voy a proceder también a contestar las preguntas que te pide la actividad. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, la historia ocurre en un circo. ¿Cuándo ocurrió la historia? Me imagino que ocurrió en la infancia del niño, de uno de los personajes. Describe físicamente a los tres personajes, según tu imaginación. Bueno, el niño, me imagino un niño flaquito, bajito de estatura, con gorra, muy atento a lo que le gusta, que en este caso era el circo y los animales. Al adulto, que en este caso era el papá, me imagino, me lo imagino un papá, un señor de estatura promedio, cumpliendo el rol de su papá, de llevando al niño a conocer, a ver esos ciertos espectáculos, muy ocupado con su trabajo, serio y tratando de ser lo mejor para su hijo, ¿no? Pero que nunca se había hecho la incógnita esa del elefante atado o amarrado a la estaca. Yo, por cierto, veo o encuentro 4 personajes, no 3. Al elefante, un animal grande, viejo, cansado, triste, pero con mucha fuerza todavía, por su grandeza, lo que es un elefante. Y luego el que fue sabio y respondió a la pregunta o a la incógnita del niño, un hombre sabio de avanzada edad, con lentes, sentado en un sillón. Es lo que me imagino. Después dice: ¿por qué el elefante no huye?
¿Qué lo mantiene atado a esa pequeña cadena? Bueno, el elefante no huye porque de pequeño lo acostumbraron a estar a esa cadena, amarrado, atado, con la estaca clavada en el suelo. Entonces, nunca intentó o quiso tratar de escapar o de caminar siquiera durante el acto o el espectáculo por el circo, porque fue lo que le enseñaron desde muy chico, desde que nació, y entonces por método de acostumbramiento no pudo o no podía, él creía que no podía escapar. La próxima pregunta dice: ¿qué sentiste cuando supiste los motivos de por qué el elefante no escapaba? Bueno, en este caso se siente un poco de tristeza, te sientes mal al saber que de esta manera acostumbran a los elefantes o a cualquier animal, o acostumbraban en los circos para que no escapen o no traten de hacer algo, ¿no? Por instinto, que en este caso que son los animales, ¿no? Y también no sabe el elefante, no conoce su verdadera existencia, no conoce su verdadera fuerza que tiene. Entonces es muy triste eso para los animales. Eso es lo que sentí yo. La próxima pregunta dice si te identificas con la historia. ¿Por qué? Bueno, yo personalmente no me identifico con la historia, pero puedo hacer una como analogía del hecho de los padres a los hijos cuando son muy protectores los padres, que no lo dejan experimentar, no sé, juntarse con amigos, con otras personas, y en este caso se me hace como más o menos lo mismo, porque el niño en este caso no va a saber todo su potencial que tiene al ser los padres muy protectores. El niño o los niños o la niña no va a saber todo lo que puede llegar a hacer o lograr. Y la última pregunta, que es: ¿qué reflexión encuentras en la historia? Bueno, mi reflexión al respecto del cuento es que en la vida todo depende de nosotros mismos, ¿sí? De no dejar que nos pongan las cadenas en este caso, o no ponernos cadenas, ¿sí? Para poder avanzar en la vida, para poder progresar, si desde chiquitos o desde pequeños nos enseñan algo, nos acostumbran a algo, cuando uno crece podemos cambiar ese acostumbramiento que nos dieron. Nosotros que somos seres racionales, en este caso el animal no tanto, podemos hacerlo. Entonces, tomando en cuenta las cadenas como el miedo a lo desconocido, y tratar que nadie nos diga qué podemos y qué no podemos hacer. Que nadie, ni uno mismo, nos pongamos cadenas. Es más o menos mi conclusión y mi reflexión al cuento. Y bueno, es todo. Gracias.